No lo sé. Bueno, era buscado. Sí. O sea, él había hecho, una de las cosas que había hecho fue mover a un sacerdote que había abusado de 100 niños y lo trasladó a un lugar nuevo donde abusó de niños sordos. ¿Sí? Eso es la práctica más sucia y maligna de la que se ha acusado a la Iglesia Católica. Creo que sí. Y muchas instituciones también. Pero es una muy mala. Esto es interesante, importante. El Papa Francisco, ustedes saben, es argentino. En Argentina hubo varios casos muy resonantes acerca de la pedofilia en la iglesia, y uno de ellos es el caso Próbolo, así que ustedes pueden buscarlo, en todo caso, en internet para enterarse un poquito más de estas cuestiones y de cómo este caso de sacerdotes que fueron trasladados, sacerdotes que se sabían eran abusadores, fueron puestos en un lugar donde se asistía a niños sordos y obviamente que no podían comunicarse y que, bueno, fueron abusados. Ese caso fue muy resonado en la Argentina y salpicaba obviamente al Papa Francisco. Ahora, Mel Gibson obviamente no va a hablar acerca de eso. Incluso los católicos conservadores hacen la vista gorda a este problema que es enorme en la Iglesia Católica. No es simplemente lo que vemos es lo que se sabe, lo que no se pudo tapar, lo que no se pudo llegar a la justicia. Pero el caso del globo de Boston, que ustedes lo pueden buscar en la película, se llama Spotlight, una película que cuenta la historia del globo de Boston. De hecho, el mismo Papa Francisco habla de ese caso. Destapó la manera en que la Iglesia trataba estos casos. La Iglesia lo que hacía en estos casos era tapar. El mismo Papa Francisco lo dice, ¿no? El modus operandi de la Iglesia en esa época era tapar los casos y mover a los sacerdotes de un lado al otro. Pero bueno, a Mel Gibson no le importa mucho eso. Vamos a ver que él pasa por arriba esto y él se va. Lo que realmente le importa es que el Papa Francisco está llevando a la Iglesia a la apostasía, porque sabemos que es un papa liberal, es un papa de izquierdas, marxista, y que tiene, bueno, una ideología que de hecho hasta hace unos pocos días se supo que van a ordenar sacerdotes declaradamente gays, que sabíamos nosotros que había muchos sacerdotes gays, aunque no lo declaren, pero ahora oficialmente la Iglesia Católica va a ordenar sacerdotes gays siempre y cuando permanezcan en castidad. Pero vamos a seguir escuchando. ¿Y? Creo que todo es parte de la misma corrupción que se infiltró. Y cuando preguntaste cuál es la diferencia entre el pre-Vaticano II, así que el Vaticano II ocurrió. Y por supuesto, tomaron la Iglesia, la reformaron y cambiaron cosas en ella. Fíjense qué interesante, ¿no? Él habla de que la Iglesia Católica fue infiltrada. Obviamente, él como católico no va a decir que la Iglesia Católica es inherentemente corrupta, sino que va a decir que hubo una corrupción que se infiltró. Y el punto de partida de esa infiltración o el punto de quiebre en la apostasía que él va a presentar acerca de la Iglesia es el Concilio Vaticano II, ¿sí? Que básicamente lo que pasó en el Concilio Vaticano II, entre otras cosas, es que la Iglesia empezó un trabajo de ecumenismo. Y ese trabajo de ecumenismo consistía, entre otras cosas, llamar a los protestantes hermanos separados, ¿sí? En vez de herejes, como históricamente se le decía a los protestantes, tener relaciones en diferentes frentes, aceptar los movimientos carismáticos, aceptar digamos, expandir la doctrina social de la Iglesia. Después del Concilio Vaticano II es que surgen los sacerdotes que empiezan a promulgar el tema de la teología de la liberación. Entonces, evidentemente, la Iglesia se vuelve liberal, deja de ser conservadora y se vuelve liberal. Y ojo con esto, presten atención mucho a esto, porque muchos cristianos protestantes se sienten muy a gusto con los católicos conservadores. ¿Sí? Los católicos conservadores son los que creen que deberían seguir siendo llamados herejes los protestantes. Y entonces difunden videos, libros y cosas de católicos que son conservadores, que son de la línea de Mel Gibson, ¿sí? Y bueno, ese es un problema, ese es un peligro. El catolicismo, tanto en su rama conservadora como en su rama liberal, ambos son malos, ambos son peligrosos, ambos pueden ser intolerantes. No estoy diciendo de que Mel Gibson no sea sincero, Dios conoce su corazón, Dios lo juzgará conforme a las luces que él tenga, pero guarda con la idea de pensar de que podemos unir frente con católicos conservadores.